Hoy hablaremos sobre la obtención de haluros de alquilo a partir de alcoholes, su mecanismo de reacción. Contenido. Presentaremos un glosario del tema, reacción directa de obtención de un haluro de alquilo a partir de etanol con bromuro de hidrógeno, mecanismo de la reacción, cuándo ocurren las reacciones SN1 y SN2 y la bibliografía. Glosario. Haluro de alquilo. Los halogenuros de alquilo, también denominados haloalcanos, son compuestos derivados de los alcanos en los que uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por átomos de halógeno. SN1, sustitución nucleofílica unimolecular. SN2, sustitución nucleofílica bimolecular. Alcohol primario, cuando el grupo OH se une a un carbono primario. Aquí tenemos los alcoholes de acuerdo a el carbono que sostiene al grupo OH característico de los alcoholes. Cuando el OH se une a un carbono, que éste a su vez se une únicamente a un carbono, entonces se llama primario. Alcohol secundario, cuando el grupo OH se une a un carbono secundario. Aquí está el ejemplo, el OH unido a este carbono y este a su vez se une a dos carbonos, por lo que es un carbono secundario y por ende un alcohol secundario. Alcohol terciario, cuando el grupo OH se une a un carbono terciario. Y aquí vemos que este grupo está unido a este carbono, el cual se une a su vez a tres carbonos más, por lo tanto es un alcohol terciario. Nucleófilo significa buscadores de núcleos o cargas positivas. Tienen un par de electrones no compartidos que pueden usar en la formación de un enlace covalente. Impedimento estérico ocurre cuando la presencia y la posición de grupos químicos dentro de una molécula grande impiden o dificultan reacciones químicas que ocurren más fácilmente en moléculas más pequeñas. Estado de transición. En el camino de reacción entre las disposiciones inicial y final de los átomos o moléculas, existe una configuración intermedia en la que la energía potencial tiene un valor máximo. La configuración correspondiente a este máximo se conoce como complejo activado y su estado se denomina estado de transición. El estado de transición se ilustra dibujando los enlaces que se forman o se rompen como líneas punteadas y se encierran entre corchetes con el símbolo de doble daga. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción. Esta es la disposición inicial de la reacción. Acá tenemos la disposición final y la parte intermedia que está ilustrada mediante corchetes y con el símbolo de doble daga es lo que se denomina estado de transición. Bromuro de hidrógeno. Su fórmula es HBr, conocido también como ácido bromhídrico cuando está en solución acuosa. Es un gas incoloro en condiciones normales, volátil, fumante al aire, de olor picante e irritante muy parecido al clorhídrico, soluble en agua y en etanol. Reacciona violentamente con bases y es corrosivo. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y muchos compuestos orgánicos. Ataca muchos metales. Produce gas inflamable explosivo, que es el hidrógeno. Se emplea en síntesis orgánica para adicionar átomos de bromo en alquenos o alcoholes. Las especies reactivas obtenidas son intermediarios para la industria farmacéutica. Veamos la reacción directa para obtener un haluro de alquilo. La obtención de un halogenuro de alquilo consiste en la sustitución del grupo hidroxilo de un alcohol por un halógeno. Ello se consigue mediante la reacción del alcohol con halogenuros de hidrógeno. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el alcohol, que es el etanol. Tenemos al bromuro de hidrógeno, que nos produce el bromuro de etilo más agua.
Se puede ver claramente que el bromo sustituye al grupo OH para formar el bromuro de etilo y el OH junto con el hidrógeno dan lugar a la formación de agua. Pero ¿cuál es el mecanismo que explica esta reacción? La síntesis de halogenuros de alquilo primarios a partir de alcoholes por tratamiento con haluros de hidrógeno transcurre por un mecanismo SN2, ya que el ion oxonio que se forma por protonación del alcohol es primario. Aquí tenemos la reacción directa para obtener un halogenuro de alquilo, que en este caso es el bromuro de etilo, a partir del etanol y el bromuro de hidrógeno. Quiero que observen lo que menciona este autor Cabildo sobre el mecanismo por el que transcurre esta reacción. Menciona que es SN2, que significa sustitución nucleofílica bimolecular, y la razón que da es porque el alcohol es primario, por eso el mecanismo es SN2. Y aquí podemos comprobar que realmente el etanol es un alcohol primario, ya que este OH se une a este carbono, el cual está unido únicamente a un carbono. Pero analicemos cuáles son las etapas que suceden en este mecanismo. Primero ocurre la protonación del grupo OH y formación del ion oxonio OH2 positivo. Aquí tenemos el etanol. Observen que el oxígeno del grupo OH tiene dos pares de electrones. Uno de ellos los va a ocupar para atacar al hidrógeno y formar un enlace con él. El hidrógeno dejará su electrón y saldrá en forma de protón para unirse al OH, otorgándole una carga positiva. Aquí lo podemos observar. Aquí está la formación del ion oxonio. ¿Qué pasa con el bromo? El bromo se queda con el electrón que pertenecía al hidrógeno, por lo tanto, aparece con este par de electrones formando ahora el ion bromuro con carga negativa por tener un electrón de más. ¿Qué va a suceder entonces con estos productos que se originaron en esta primera etapa? Veamos qué sucede en la segunda etapa. Ocurre el ataque del nucleófilo, es decir, el bromuro, y el desplazamiento del grupo saliente, que en este caso es el ion oxonio, a través del mecanismo SN2. Observemos lo que sucede. Aquí tenemos el ion bromuro, que a partir de ahora le llamaremos nucleófilo. El nucleófilo va a atacar a este carbono para unirse a él con este par de electrones y al mismo tiempo este enlace que contiene un par de electrones se le va a ceder al ion oxonio, que ahora se le conoce como grupo saliente. Estos dos eventos ocurren de manera simultánea. Por eso se le conoce a la SN2 como una reacción concertada. Veamos entonces, al mismo tiempo que el bromuro forma un enlace, o el nucleófilo forma un enlace con este carbono, se forma el bromuro de etilo y al mismo tiempo el ion oxonio o grupo saliente se lleva el par de electrones, terminando entonces como una molécula neutra, que en este caso es el agua. Y si observamos bien, podemos notar que aquí están los reactivos que aparecen en la reacción directa y obtuvimos los productos que corresponden a lo que estamos presentando en esta reacción, pero lo podemos observar mejor de esta manera. Solo explicamos las etapas en que ocurre este mecanismo para obtener bromuro de etilo. Observemos la animación de la sustitución nucleofílica bimolecular o SN2 en la obtención del bromuro de etilo. Aquí tenemos la reacción directa en la que el etanol reacciona con el bromuro de hidrógeno para producir bromuro de etilo y agua. Aquí tenemos el sustrato. Recuerden que hay una reacción previa en la que el hidrógeno se une al oxígeno del OH
para originar este ion que se conoce como ion oxonio. Así que este es el etanol, pero ya protonado. Y vámonos entonces a el mecanismo de la SN2 en esta reacción de obtención de haluro de alquilo. Va a ocurrir el ataque del nucleófilo. Aquí tenemos el sustrato y el nucleófilo es el ion bromuro que quedó al perder su hidrógeno. Observen que en el momento en que el bromo está acercándose al carbono para formar un enlace, en ese mismo momento se está rompiendo el enlace para desplazar al grupo saliente, este ion oxonio. Entonces aparece una etapa muy breve que no se puede aislar, que se conoce como estado de transición y se representa por estos corchetes y el símbolo de doble daga, lo que significa que es un estado de alta energía potencial. Lo que se encuentra en el interior se le conoce como complejo activado. Es una etapa muy breve en la que se puede representar el momento en el que el bromo está formando su enlace con el carbono y a su vez el carbono está rompiendo su enlace con el grupo saliente. Esto ocurre en el mismo momento, por eso la SN2 también se le conoce como una reacción concertada. Veamos la etapa final. Observen cómo en el momento en el que el bromo forma su enlace, en ese momento se desplaza el grupo saliente. Y se obtiene el producto final, que es el bromuro de etilo que tenemos aquí. Pero quiero que observen lo que sucedió a diferencia de la estereoquímica de la molécula. En la SN2 vean cómo hay una inversión de la estereoquímica del sustrato. Vean cómo estos elementos hidrógeno y el grupo metilo están inicialmente hacia la izquierda y cuando llega el nucleófilo se invierte la posición y los empuja para colocarlos ahora en el lado derecho. Esa es una característica de la sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Por qué la reacción transcurre por SN2 y no por SN1? Estamos analizando la reacción de obtención de haluros de alquilo a partir de etanol, bromuro de hidrógeno, para obtener bromuro de etilo y agua. Y explicamos que ocurre por un mecanismo de SN2, es decir, sustitución nucleofílica bimolecular. Pero ¿cuál es la razón? Analicemos por qué esta molécula, que es el etanol, y que contiene un carbono primario al cual se une el grupo OH. ¿Por qué los carbonos primarios transcurren por una sustitución nucleofílica SN2? Es sencillo. Para que sea SN2 deben participar dos especies químicas y en este mecanismo sucede la intervención del nucleófilo y del sustrato o etanol para que se pueda desplazar al grupo saliente, que es la etapa determinante de la reacción. Repito, cuando en una reacción química de sustitución nucleofílica, en la etapa determinante, que es la eliminación o desplazamiento del grupo saliente, participan dos especies químicas, entonces será SN2. ¿Y por qué puede el nucleófilo participar en la eliminación o desplazamiento del grupo saliente? Pues porque al ser un carbono primario solo contiene un grupo metilo o un carbono y dos hidrógenos. Estos hidrógenos son especies muy pequeñas que ocupan poco espacio y le permiten al nucleófilo atacar al carbono fácilmente para originar que se elimine o se desplace el grupo saliente y así dar lugar al producto. Ahora, ¿qué sucede cuando la molécula
que interviene contiene un carbono terciario, como es este caso. Aquí tenemos a un alcohol que se llama terbutílico y es este carbono terciario porque se une a 3 carbonos. Pero vean que su molécula es voluminosa. Y al tener 3 grupos H3, pues dificulta la intervención del nucleófilo en la etapa determinante, que es la eliminación o desplazamiento del grupo saliente. ¿A qué se debe? Se debe a este factor que se conoce como impedimento estérico. ¿Qué es el impedimento estérico? Sucede cuando la presencia y la posición de grupos químicos grandes dentro de una molécula impiden o dificultan reacciones químicas que ocurren más fácilmente en moléculas más pequeñas. ¿Cómo se traduce esto? Aquí el bromo pudo atacar al carbono para desplazar al grupo saliente porque tenía suficiente espacio. Aquí es difícil y observen que el nucleófilo no puede unirse al carbono para desplazar al grupo saliente porque hay un impedimento estérico debido al tamaño o volumen de estas especies H3 que dificultan que se acerque al carbono. Lo vamos a representar para que se vea más claramente. Aquí están los 3 grupos CH y vean que ocupan mucho espacio y eso hace que el nucleófilo no pueda intervenir en la etapa determinante, que es el desplazamiento del grupo saliente. Por lo tanto, los carbonos terciarios solo pueden tener reacciones de sustitución nucleofílica tipo 1 o unimolecular. ¿Por qué unimolecular? Porque solo va a participar el sustrato, en este caso el alcohol terbutílico, para eliminar o desplazar al grupo saliente. No puede participar el nucleófilo, por eso es SN1. ¿Qué se necesita para que ocurra la SN1? Pues que el sustrato elimine primero al grupo saliente y al hacerlo cambia su estereoquímica. Ahora los grupos metilo se separan a mayor distancia y están en un mismo plano, lo que abre un espacio para que en ese momento, ahora sí, el nucleófilo pueda atacar al carbono y así poder formar el producto. Pero recuerden que en la SN1 primero se elimina el grupo saliente, cambia la configuración o estereoquímica del sustrato, permitiendo más espacio, reduciendo el impedimento estérico y ahora sí, el nucleófilo puede unirse al carbono para dar lugar al producto deseado, que en este caso sería el bromuro de terbutilo. Eso es todo por esta clase. En la parte de la descripción de este video les dejaré el enlace donde explico las diferencias entre SN1 y SN2. Solo me resta presentarles pues la bibliografía de donde fue tomada la información para esta clase.